Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Esperanza Indestructible. El versículo de memoria lo encontramos en Romanos, capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, y es palabra de Dios. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, ayúdanos a ser transformados por ti y a permitir que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas para hacer de nosotros, oh Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tenemos un buen empleo, cuando no hay enfermos y todo marcha bien, llegamos temprano a la iglesia y alabamos a Dios con gozo y alegría. Pero cuando todo se nos viene en contra, todo lo cuestionamos y al primero que culpamos es a Dios. A veces no entendemos a Dios por las cosas que nos suceden. Eso no significa que Dios esté en contra tuya, solo que hay cosas que no entendemos y tampoco logramos percibir el trabajo que Dios está realizando. Pero aunque no entiendas lo que sucede, sigue confiando en Dios. ¿Cuántas veces te ha tocado pasar por circunstancias de desilusión? Entonces nos desalentamos, llega la tristeza y entonces pensamos que ya Dios no es bueno. Llegan dificultades que sacuden nuestra alma y a veces pensamos que es mejor estar muertos. Es en este momento cuando muchas personas pierden la fe y llegan a sus vidas la duda. Entonces llega la incredulidad. Si viéramos la providencia divina, entenderíamos que todo lo que sucede es para nuestro bien. Y veríamos ángeles a nuestro lado, buscando nuestra salvación. Cuando estamos en situaciones difíciles, parece ser que eso encierra todo nuestro mundo. Leamos lo que le sucede a Habacuc en Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y dará voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hasta cuando el profeta estaba muy angustiado debido a la pecaminosidad de su pueblo y sus inevitables resultados. Por el lenguaje que emplea pareciera que Habacuc había presentado su perplejidad ante Dios durante algún tiempo, y sin embargo Dios no oía. Es decir, aparentemente no hacía nada para detener los males en Judá. Habacuc quiere decir que está más interesado en la rectitud y la justicia que lo que Dios parece estar. Si seguimos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que en vez de la situación mejorar, empeora. Los asirios se llevan cautivos a los de Israel, pero las cosas empeoran más cuando los babilonios se llevarían también al pueblo de Judá. Y el profeta Habacuc sigue clamando a Dios. Dios le responde al profeta en el capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2 es la promesa de la destrucción de los babilonios. Así como Dios destruyó la Babilonia literal, destruirá la gran Babilonia de Apocalipsis. Ahora miremos todo el estrés que manejaba el profeta, rodeado de un mal grande y Dios diciendo que esto se pondría peor. En ese momento nosotros entramos en escena, en el plan de salvación. No rodea algo malo, pero la Biblia dice que a medida que pasa el tiempo, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué sobrevivió Habacuc? Porque Dios le mostró un panorama completo. En el capítulo 3 el profeta alaba a Dios por lo que vendrá en el futuro. Jehová se convirtió en su fortaleza, pero ¿quién es Dios para nosotros? Si miramos a Job, vemos que perdió todo, solo salvó su vida y a su esposa.
Tenía unos amigos que querían saber por qué le sucedió todo esto, pero Dios guarda silencio. Pero en el capítulo 38 aparece y Dios habla. Dios hace muchas preguntas a Job. Están en los capítulos 38 y 39. Y Job responde en Job capítulo 40, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero Dios le sigue preguntando una tras otra. Miremos la respuesta final de Job en el capítulo 42, versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios: Yo conozco que todo lo que puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y no me enseñarás. Dios nunca le respondió las preguntas a los amigos de Job. Dios solo pinta su grandeza por las obras hechas en su creación. Después de Job entender la grandeza de Dios, no necesita ninguna respuesta. Job ve que Dios es soberano. Delante de Dios no sabemos nada. Pensamos que a veces sabiendo todo encontramos consuelo y nos desanimamos si no sabemos lo que sucede. Por eso es para que comprendamos que podemos hallar esperanza solo en el ser más grande que nosotros, y ese se llama Jesucristo. Si te pasa algo que no entiendes, solo confía en el carácter de Dios. Pero necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Leamos Isaías capítulo 41, versículo 13. Dice la palabra de Dios: Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. No pienses que cuando llegan los problemas es porque Dios se ha ido. Más bien analiza tu vida. Dios nunca se va. Somos nosotros los que lo abandonamos a Él. Cuando los judíos caían en cautiverio, pensaba que Dios estaba lejos, pero Dios usa al profeta Isaías para hablarles de la liberación futura. Aunque le faltaban años para la liberación, Dios quería que ellos supieran que Dios no se había alejado de ellos. Además, Dios deseaba que guardaran la esperanza. En Isaías capítulo 41, versículo 9 dice: Porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios le está asegurando a su pueblo que no tiene por qué temer, porque Él mismo te sostiene de tu mano derecha. Pero muchas veces vemos a Dios lejano de la tierra. Todo cambia en tu vida cuando lees este versículo y te das cuenta que Dios está muy cerca de su amado pueblo. Recuerda que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, eso cambia todo. Y no solo es Dios quien está con nosotros, son sus propósitos, sus promesas y su poder transformador. Si Dios sostiene el universo, también te puede sostener a ti. Dios tiene planes para ti. Algunos confían en amigos, otros confían en sus propiedades, algunos en su cuenta bancaria. Leamos Jeremías capítulo 29, versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Aunque Dios se dirija a personas cautivas, les dice que aprovechen al máximo su vida, porque hay esperanza. Los invita a no desfallecer. Esto que les está pasando no es el resultado del azar. Dios mismo permite que vayan al exilio. Dios mismo los transportó hasta Babilonia, pero aún así Dios nunca olvida a su pueblo. Pero Dios es un Dios sin barreras, que incluso puede obrar en medio de las aflicciones, porque les dice que oren y anden en paz en la nación donde están cautivos.
es decir, deben orar por sus verdugos. Les dice: sigan perseverando, porque yo Jehová le pondré fin a ese exilio. Dios ahora le había puesto un plazo de 70 años y les dice que Él mismo los visitaría y los haría volver a su tierra. Dios estuvo contigo en el pasado, está contigo en el presente y estará contigo en el futuro. Dios tiene cuidado de sus hijos. Leamos Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies las disciplinas del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina paciente, continua, es una expresión de solícito afecto. Las vicisitudes que tienen el propósito de ennoblecer y perfeccionar el carácter constituyen la mejor evidencia de que el Señor nos ama. La disciplina es esencial para el carácter, ya se trate de un niño o de un cristiano adulto. Dios, dice la palabra de Dios, que azota. Dios administra cualquier tipo de disciplina que considere necesaria para la formación del carácter, o permite experiencias que alcancen ese propósito. Pero esta afirmación no debe tomarse muy literalmente, como si Dios personal o directamente autorizara o ordenara el sufrimiento y el pesar que acompañan algunas de las vicisitudes disciplinarias de la vida. El que recibe, es decir, a todo aquel que recibe como su hijo, cada hijo de Dios de esta tierra, ha llegado a hacerlo por su adopción en la familia celestial. Entender la disciplina es entender cómo Dios nos educa en la escuela de la fe. La fe nos puede ayudar a seguir cuando enfrentamos todo tipo de situaciones difíciles. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, encontramos que muchos enfrentaron obstáculos con fe. De la misma manera, nosotros podemos avanzar con fe en medio de pruebas difíciles. El éxito para alcanzar la victoria es fijar los ojos en Cristo Jesús. Nuestro Padre Celestial nos disciplina durante toda la vida. Puede ser que nuestros padres terrenales se equivocaron con su disciplina debido a su criterio defectuoso o a motivos egoístas. Sin embargo, los veneramos. Pero cuánto más no deberíamos apreciar y prestar atención a la disciplina de nuestro Padre Celestial, un Padre cuya sabiduría y amor permite solo lo que es para nuestro bien. Participemos de su santidad. El propósito de toda disciplina divina es la transformación del carácter. Su meta es la perfección. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.